Yo, Buenas noches a todos, bienvenidos. Para quienes conformamos la editorial Cuerpo de Voces, es un honor hacer posible la visibilidad de la novela Oculto, obra del escritor Carlos Coello García, a quien agradecemos su participación. La contraportada de la novela dice lo siguiente: alguien habla, manipula, ordena, recrea imágenes del pasado, va dictando acciones y se divierte tras cada acto. Un juego de poder donde el más débil siempre lleva la peor parte de un ritual despiadado que no parece concluir. Hay víctimas, las que se volvieron el objetivo de una obsesión, y el cuerpo que carga con la fijación de dañar al otro. Porque la maldad habita desde el interior, en eso que no se dice, que bulle adentro, que grita y ensordece hasta tener atención. Ese eco enfermo que clama por la destrucción ajena. Estas son las señas de Oculto, una novela donde la realidad siempre está cuestionada, donde la delgada línea de la cordura parece traspasarse a cada momento. Aquí, en este fresco donde el olvido juega en contra y donde el otro, soterrado, invisible, dictamina acciones de una descomposición que advierte no detenerse. Bueno, agradecemos también la presencia del escritor Jorge Luis Cáceres, quien será el encargado de analizar y presentar la obra que nos ha convocado esta noche. Quiero presentarles a nuestro invitado, Jorge Luis Cáceres, Quito, 1982. Ha publicado los libros de cuentos Desde las sombras, en el año 2007, La flor del frío, en el año 2009, Aquellos extraños días en los que brillo, en el año 2011, y Las moscas y otros cuentos, en el 2017. También es autor de la novela Los diarios ficticios de Martín Gómez, publicado en el año 2018 en Nueva York mediante Sudakia Editores. Como antólogo, preparó el dossier de narradores ecuatorianos para la UNAM de México, bajo el título de Lo que haremos cuando la ficción se agote. Esto fue en el año 2011. Y no entren al 1408, King, Tributo al Rey del Terror, que bueno, ya cuenta con 4 ediciones este libro. También los cuentos suyos aparecen en antologías como El desafío de lo imaginario, Letras cómplices, GPS, antología de cuentos de cuentistas ecuatorianos, y Ecuador Cuenta. Fue elegido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2012 como uno de los 35 autores destacados por Latinoamérica Viva. Sin más preámbulo, la palabra es tuya, Jorge Luis. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado a esta presentación de la novela Oculto de Carlos García Coello. Estoy agradecido realmente por poder conversar sobre este tipo de obras que tienen un tinte distinto. Es decir, narradores en el país hay muchos, narradores y narradoras hay muchos, pero el tema de lo fantástico, el tema un poco de lo controversial, el tema del logor o el tema de la construcción de un lenguaje un poco más visceral, es tratado por pocos narradores o por pocas personas que manejan el tema de la palabra. Conocí a Carlos hace algunos años, sobre todo me parece que en el 2018, que fui invitado a la Feria del Libro en Manta. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar y dialogamos extensamente sobre este tipo de obras. Lo que me ha llamado la atención de Oculto, para entrar ya a la práctica de la novela, es que la novela está construida de una manera, te aparenta una novela como un diario. Es decir, hay fechas establecidas en las cuales el narrador va dislocando su personalidad y va evocando un poco la historia. Es decir, esto que hablaba los grandes narradores, como por ejemplo Borges o Marcel Proust, recopilan construcciones de la realidad a través de la memoria. Entonces, la memoria es la que va reconstruyendo estos datos o va reconstruyendo estos vestigios de la historia de Hugo, que es el narrador que en primera persona nos va a decir a nosotros cuáles son estas condiciones por las cuales él nos está queriendo contar esta historia, que aparece también como un inicio casi accidental o metaliterario, porque todos los escritores estamos empapados de mucha literatura, como el túnel, cuando el narrador en el túnel menciona que va a contar una historia cruel debido a que él ha matado a la única persona que amó y después empieza a narrar todo. Más o menos hay unos guiños literarios de los cuales también hablaré en su momento que me parecieron interesantes dentro de esta obra literaria. Este narrador en primera persona tiene
una aparente personalidad enferma y bizarra y va ocultando cosas. Entonces aquí el título de la novela también tiene una particularidad porque nos muestra esta cuestión oculta dentro de la personalidad del narrador, dentro de la personalidad más adelante del investigador, que es un fiscal y que se va a relacionar con Carlos García Coello, con su profesión como abogado, que es la que más conoce y que es la que más practica y que además pone de manifiesto dentro de su novela. Este narrador también es una persona inteligente, es una persona educada, culta, y además aquí también tiene otra característica y otro guiño que puede ser accidental, casual, premeditado, y esto nos podrá contar el mismo Carlos, porque él está enfermo o unas partes o algo que le vuelve enfermo es la lectura, esa lectura cotidiana, esa lectura a borbotones, esa lectura desmedida, es lo que en algún momento de su psiquis le afecta. Es como si el Quijote fuera afectado por todo leer todas estas novelas de caballería. Y todos sabemos que en metaliteratura, eh, involuntariamente, a veces tomamos esos elementos como escritores y vamos moldeando nuestras propias historias y estamos escribiendo las mismas historias, pero con diferente temática, con diferentes personajes y con diferentes locaciones. Entonces aquí aparece un juego con el arte también, un juego con el arte, con los libros, con la introspección, similar inclusive al Dr. Lecter de la clásica novela de Thomas Harris que es Hannibal, Hannibal, El silencio de los corderos, inclusive El dragón rojo. Ahí aparece este doctor que es como muy culto, un tipo que tiene mucho arte, digamos, en su manera de ser, pero que también tiene esta dualidad en la cual se puede volver un monstruo y puede atacar a sus víctimas de una manera cruel. Me parece que está bien establecido el personaje al ser un psiquiatra dentro de un psiquiátrico, conoce sus propias características, conoce la propia manera en la cual él está enfermo, conoce qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal médicamente hablando. Entonces también hay unos elementos que participan en la construcción del personaje y que lo vuelven redondo al momento de poner en énfasis esta particularidad. En el diario aparecen las fechas establecidas como 20 de enero, 6 de febrero, y va avanzando el itinerario. Y al momento que avanza ese itinerario, avanza también la descomposición del alma de Hugo. Esa es la particularidad, porque el cuerpo permanece, el cuerpo está intacto y lo que se va desfragmentando es el alma. El alma se desfragmenta a medida que este personaje suelta esa voz oculta que tiene y que le va indicando cosas y que le va afectando, casi como un juego mental en el cual este doble que tiene Hugo dentro de sí, le va indicando muchas cosas. Va cargado de rabia, va cargado de dolor, va cargado de violencia, va atormentado. La voz interior le menciona varias veces que se desprenda del disfraz que posee, porque en apariencia también la cotidianidad, la comodidad, la profesión, el vivir dentro de estos espacios en los cuales todos estamos vinculados, nos convierte en unos seres que presentamos una máscara y un disfraz permanente. Evoca también la niñez. Hay una parte en la cual el personaje Hugo evoca su niñez difícil, dura, con un padre alcohólico, una madre sumisa, y empieza a evocar esto, y eso también le da más redondez al personaje porque el personaje no puede ser solamente un objeto, el personaje tiene que tener unas características vivenciales que le otorgan al lector una posibilidad de reconocerse con ese personaje. Y eso me parece que está bien trabajado dentro de la voz de la novela de Carlos. Y esta voz le recuerda lo miserable que fue. Esa voz le recuerda estas condiciones que a medida que va pasando la novela, a medida que va transcurriendo el itinerario, el viaje, la ruta, el diario personal que hace una introspección, va tomando esta cuestión. Es una persona que es ensimismada, eso también lo dice, es ensimismada, porque en lo metafórico y en esta construcción que presentaba dentro de los que he mencionado algunos autores dentro de la literatura, también se puede observar esto del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, es decir, la dualidad del personaje. Este personaje que como doctor puede ser muy gentil y puede ser una persona
normal, cotidiana, pero cuando se vuelve Mr. Hyde saca sus propios instintos y se vuelve un ser casi demoníaco. Entonces hay unos paralelismos que pueden jugar con esto y me pareció interesante el tema del psiquiátrico porque hay un paralelismo muy práctico y que si ustedes acceden a la novela de Carlos lo pueden leer y después pueden ver esta película de Jack Nicholson que se llama Alguien voló sobre el nido del coco, pueden darse cuenta que ahí hay una historia construida desde un psiquiátrico y que este personaje principal, que es Jack Nicholson, tiene también esta dualidad y empieza a conversar con todas las personas en el psiquiátrico y empieza a desprenderse también de su locura al volverlo un poco natural. Me parece también que hay una, jugando un poco con esta cuestión de la dualidad, también aparece la mitad oscura de Stephen King respecto de el escritor, el lector, el ser inteligente y el ser visceral y brutal que puede ser un carnicero, un descuartizador, que es capaz de botar a sus víctimas en tanques con ácido fluorhídrico, que es una cuestión que aparece también al momento de la construcción del lenguaje. Es decir, el lenguaje puede ser culto en algún momento, pero cuando es la otra persona es brutal. Y ahí también hay esta característica de las obras literarias donde no solamente hay una preocupación de la construcción del personaje o de la historia, sino que también hay una preocupación de la construcción del lenguaje, es decir, cómo hablan cada uno de esos personajes, como cuando aparece el fiscal, que se llama John Bermeo, cómo habla ese fiscal, cómo es su indagación, cómo inicia, y cómo también habla la otra parte del mismo Hugo, cómo se expresan también las víctimas. Cada uno de ellos tiene una construcción particular dentro de la obra, así como existe también una construcción de la forma, que también le va a dar profundidad a la historia, es decir, la historia va a estar escrita en el presente, pero hay guiños al pasado que van a justificar un parte de las acciones que tiene Hugo y van a explicar por qué un psiquiatra exitoso, culto, en apariencia normal, puede llegar a convertirse en un monstruo que siempre está disfrazado y que siempre está oculto y que quiere salir y que quiere prácticamente bullir, inclusive desde la boca casi saliendo para tomar toda la particularidad de este primer personaje y tomar las riendas de la historia. Creo que es una novela que hace justicia a la obra que va siguiendo el curso que Carlos quiere obtener, es decir, él es un poeta, él es un narrador, está explorando, digamos, con las letras y parece que estas son como ya unas pisadas más firmes dentro de su narrativa y que él también piensa, ha empezado a encontrar su propia voz literaria y ha empezado a encontrarse como escritor. Hay que reconocer que los abogados siempre han estado relacionados con las letras, como en el caso de Palacio, de La Cuadra, de Canseco, los grandes de la década del 30, y que la profesión, inclusive de abogado, nos va a permitir, en mi caso particular, yo también soy abogado, nos va a permitir involucrarnos un poco más en los casos más escabrosos, más distintos, más diferentes, sobre todo de la personalidad de los personajes. Eso es lo que quisiera decir sobre la obra de Carlos García Coello. Muchas gracias, Carlos Jorge Luis, por tu comentario, por tu apreciación, ¿no? Excelente todo ello. Bueno, quisiera darle el paso ahora a Carlos Coello García, Manta, 1983, narrador y poeta. Ha publicado en poesía los libros La inspiración de un fantasma en el año 2002, La creación perfecta en el año 2009 y El origen del mal y otros poemas en el año 2017. También publicó la novela Leyendas de un fauno, esto fue en el año 2018. Desde el año 2017 escribe y publica desde su blog, autorcoelloblogspot.com, relatos de terror y horror. También varios de sus textos aparecen en antologías virtuales que han circulado a nivel nacional e internacional. Bien, lo decía Jorge Luis, él también es abogado de profesión. Y nada, la palabra es tuya, Carlos, para que nos compartas tus apreciaciones respecto a tu novela y también nos puedas compartir un fragmento de la misma. Bueno,
Muy buenos días, gracias Jorge por estar acá con nosotros, Alexis. Me siento grato, contento de haber escuchado a Jorge. Sobre todo, me recordaba cómo comencé a estructurar Oculto. Bueno, ese proyecto viene desde hace muchos años, desde que me inicié en la literatura. Hubo un tiempo que sí me profundicé en el estudio de los asesinos seriales, de los psicópatas, de todo la maldad que había en los países primermundistas, en el Reino Unido, como los famosos igual americanos, de los psicópatas como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, el asesino del Zodíaco. Entonces, en cada investigación, en cada momento yo me metía me introducía en ellos, estudiaba, bueno, siempre con criterio formado, porque es delicado a veces meterse en esos temas, te puedes afanar o emocionar tanto que puedes caer en ese mundo y te puedes quedar ahí. Y ahí, bueno, ahí comencé a ir estructurando mentalmente Oculto. Hice investigaciones también en el Instituto de Neurociencias. Este, También leí temas relacionados a la psiquiatría, a la psicología. Me metí a fondo en temas también de terror psicológico, sobre todo las películas. Es decir, uno de los libros que me he leído de Stephen King que mientras escribo, es decir, no solamente escoger y sentarte en una computadora o en una máquina de escribir y hacerlo, sino tienes que leer, ir al cine, es decir, comenzar a hacerlo real, a hacerlo imaginario. Siempre he dicho que la oscuridad es un arte. ¿En qué sentido? Es decir, uno se puede inspirar en esos hechos reales para en el transcurso de que tus letras vayan avanzando o desarrollándose dentro de la historia, uno pueda dar en sí ese concepto, esa sinopsis, o lo que uno quiere descifrar en lo que está escribiendo. Es así que nace Oculto. Eh, una de las cosas que cuando lo escribí, decidí escribirlo en primera persona, meterme en el personaje, un personaje que es verdad, como decía Jorge Luis, que está trastornado, pero que empieza a manejarse en sí su personalidad y escuchando una voz audible, se deja llevar, manipular de aquella voz. Voy a leer los primeros fragmentos, el primer capítulo de Oculto, que dice lo siguiente. Encerrado dentro de un cuarto en el Instituto de Neurociencias. Me acusan de un doble crimen que no cometí. La fiscalía dice que estoy cuerdo y que debo ir a la cárcel. Y sí, no estoy loco, solo he dicho la verdad. Dios, me siento confundido. ¿Cómo podré comprobar que la doctora Lucía Alarcón es una psiquiatra real que se interesó en mi problema? Que nos reuníamos los sábados de visita. Iniciaré esta confusa historia antes que termine decidiéndome por una salida fácil y sangrienta para silenciar todo el barullo desesperante que vive en mí. 20 de enero del 2002. El doctor Marcos González recomendó que me desintoxique luego de haber sufrido una recaída que terminó en sobredosis de antipsicóticos. Esa droga que alteró mi estado mental por largo tiempo y al volver a consumirla para calmarme provocó extrañas alucinaciones auditivas. Deberías internarte en el neurociencias. Necesitas tratamiento médico y relajar tu cerebro. Cuando hablaba esbozaba preocupación en su rostro. Eres inteligente y has superado todo trastorno desde que te conozco. He estudiado y leído tanto en tu vida que puede ser
perjudicial en tu salud mental. El mucho estudio fatiga la carne. Está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 12. Le respondí: Doctor González, recuerde que mi mejor antidepresivo es la lectura. Esta me olvida de la realidad e introduce a un mundo distinto. Asimismo, amo la psiquiatría y me obsesiono con su estudio, porque me enseña a descubrir el interior del ser humano. Mientras hablaba el doctor González, no dejaba de observarme. Admito, mi querido profesor, y ahora entiendo por qué el hombre es la bestia más peligrosa del ser vivo. No olvidemos que desde un inicio la obsesión por conquistar tierras y dominar el poder los ha llevado a matarse entre sí. Las ambiciones y obsesiones humanas lograron que la ciencia vaya avanzando al transcurrir de los años. Eso ha ido colapsando a este planeta en todos sus aspectos. Aunque mi recaída fue un pretexto que usé por la traición de mi novia. Debes tomar las cosas con calma y no dejarte atormentar por ese problema. ¿Usted piensa que debo de tomar a la ligera lo que esta zorra me hizo? Le propuse matrimonio y resulta que solo era un juego para ella. Recuerdo la última vez que la vi. ¿Qué día? Cuéntame lo que sucedió. Eso te ayuda a desahogarte y conocer tus errores. Y reconocer tus errores. Tienes razón, doctor. Después de haberme enterado del engaño, le envié un mensaje a Gustavo, un amigo y ex compañero del colegio, diciendo que lo esperaba fuera de mi casa. Cuando llegó, le conté lo sucedido y pedí que me llevase a casa de ella. Estando allá, discutimos brevemente. Luego me pedía perdón. Opté en hacer silencio y besarla de forma apasionada. Le encantaba aquello, pero no podía olvidar la traición. Por eso le apreté los brazos, le di vuelta, bajé su pantalón y la sodomicé. Ella gemía de placer y dolor hasta que eyaculé. La despreciaba por lo que hizo, doctor. La amaba. Deseaba casarme, llevarla lejos y cumplir nuestros sueños. Él solo me observaba con asombro. Luego preguntó de manera sospechosa: ¿qué más sucedió ese día, Hugo? Lo que hubiese deseado que pasase, doctor. Salimos del cuarto de sus padres y discutimos en la sala. Cerca de la cocina vi un cuchillo en el mesón y, viendo mi intención, Leti, en vez de tranquilizarme, retó a que la matase. Agarré el cuchillo y me abalancé hacia ella. Quise cortarle la garganta. Si Gustavo no entraba, yo asesinaba a la mujer que de un día para otro dejé de amar. El doctor González no dejaba de observarme con asombro, aunque trataba de disimularlo. No debes alimentar el odio, eso mancha tu alma y cambia tu personalidad. Por favor, Hugo, no dejes de internarte por un tiempo, lo necesitas. Al terminar mi cita me despedí del doctor González, con un abrazo diciéndole que viajaría a Guayaquil el mes entrante e internarme, y así poder controlar mi adicción ante los antidepresivos. Bueno, ese es el primer capítulo de la novela corta Oculto, que se narró el 20 de enero del 2012, escribiéndolo en primera persona el mismo autor. Me agradece de verdad y me enorgullece de que estés aquí, Jorge Luis, haber leído mi obra, asimismo Alexis por haberla editado como en mis libros anteriores. Y bueno, continuaremos con lo que uno realmente ama, ¿no?
escribir. Asimismo, uno es como que te proyectas en los mismos autores y te metes en la misma obra histórica. Gracias por este tiempo. Gracias, Carlos, por tu intervención. Gracias por compartirnos ese fragmento de la novela. Bueno, en representación de la editorial Cuerpo de Voces, agradezco tanto a ti por una vez más haberte sumado a la familia de Cuerpo de Voces, al ser parte de nuestro catálogo editorial. También a Jorge Luis Cáceres, un escritor que valoramos bastante, que reconocemos su trabajo literario, sobre todo en el género del terror, y que apreciamos bastante desde acá de Manabí. Bueno, también muchas gracias por su intervención. Y nada, yo invito a quienes aún no conocen Oculto, la nueva novela de Carlos Cuello, a que la pueden adquirir a través de Amazon, a través de nuestra plataforma web, www.cuerpodevoces.es, o si no directamente desde Amazon, la pueden encontrar como Oculto, Carlos Cuello García. Muchas gracias a ambos y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego, amigos. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Carlos, y buena suerte con la novela. Gracias. Gracias, Alexis, gracias, Jorge, de verdad, muchas gracias por tu palabra. Saludos a todos, nos veremos pronto.